Saludos a todos, soy Ángela Rabanal y en la presentación de hoy les hablaré brevemente sobre el sistema nervioso, sus partes y cómo éste se manifiesta en un hecho cotidiano. Finalmente les comentaré una experiencia personal en la que vemos reflejado cómo algunas de las estructuras del sistema nervioso se hacen partícipe. Para empezar, el sistema nervioso es considerado el más complejo en comparación a otros seres vivos. Todo lo que hacemos y somos en sí es una especie de exteriorización de su propio funcionamiento. Cada acción motora y decisión que tomamos para ejecutar algo como barrer, cocinar, leer, tocar un instrumento y quizás practicar algún deporte, lo llevamos a cabo gracias al funcionamiento del sistema nervioso. Permítanme mostrarles una diapositivas donde veremos el sistema nervioso y un par de ejemplos. ¿Ok? El sistema nervioso se divide en dos sistemas integrados. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, como pueden ver en la imagen, y también la médula espinal, que está en coloración naranja. El encéfalo está formado por el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el trocoencefálico. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios comparten lóbulos. En la parte delantera tenemos el lóbulo frontal, en la parte superior el parietal y en la parte posterior el lóbulo occipital y en los laterales los lóbulos temporales, como pueden apreciar en la maqueta. Existe un lóbulo que se encuentra en la parte interna que no es visible a menos que hagamos un corte sagital o quizás transversal o un corte horizontal para poder verla. El sistema nervioso periférico está formado por proyecciones nerviosas entrantes, llamadas aferentes o sistema sensorial, y las proyecciones nerviosas salientes, denominadas eferentes o sistema motor. Su función principal es de captar los estímulos y conducirlos hacia el sistema nervioso central, donde la información es procesada e interpretada y luego almacenada. Conocer su ubicación y las funciones del sistema nervioso central y periférico nos ayuda a entender el verdadero funcionamiento del sistema nervioso. Veamos a continuación un cuadro comparativo donde el sistema nervioso central y periférico se integran de forma ordenada para cumplir una determinada función. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico aferente va a obtener información gracias a los órganos sensoriales y a los nervios aferentes. Esos van a captar el estímulo externo, tanto físico como químico, van a transformar esta información en impulso nervioso, la transmiten por neuronas sensitivas hacia el sistema nervioso central, quien va a procesar esta información mediante el encéfalo y la médula espinal. Procesan la información, la interpretan para posteriormente aplicarla. El sistema nervioso periférico eferente es el que va a responder a la información brindada por el sistema nervioso central, mediante los nervios eferentes y los órganos efectores. Esas van a transmitir una respuesta y efectuarla mediante algún proceso físico o químico. Veamos un ejemplo. Imaginemos que vamos de viaje, hace mucho frío, digamos es helada, y nos ofrecen un bloque de hielo para poder experimentar. Imaginemos ese contexto. Ya, el bloque de hielo es nuestro estímulo externo. Esta información se transmite por las vías espinotalámica lateral y transmite toda esta información de temperatura y de dolor quizás que tenemos. Nosotros también en la piel tenemos unos receptores que detectan diferentes sensaciones como dolor, quemazón por frío, por fuego, y transmiten toda esta data hasta la médula espinal. En la médula espinal se hace sinapsis con otra neurona, quien sube por el tronco del encéfalo hasta el tálamo, donde se hace otra segunda, o sea, sinapsis con otra neurona, y lleva la información hacia la corteza cerebral, donde ésta va a interpretar la información y generar
una percepción de dolor, lo que se convierte en un posible aprendizaje. Ya. Todo esto se llama el sistema nervioso aferente, porque es entrante. Entra en la información y llega hasta la corteza cerebral donde se va a almacenar. Si la próxima vez nos vuelven a ofrecer un bloque de hielo, ya tenemos previa experiencia, el sistema nervioso central, quien ha procesado esta previa información y la interpretó, va a comandar directamente al sistema nervioso periférico eferente, que es el saliente, para que responda a la información mediante algún movimiento voluntario o involuntario, como el no gracias o tú retrocedes. Ahora veamos un caso de la vida cotidiana. El caso es el siguiente. Don es un gatito de casa. Él normalmente camina, que pasea por las diferentes habitaciones. El problema es que la nueva inquilina Camila detesta a los gatos, odia a los gatos. Aquí quizás esta es la posible reacción, como ven en la última imagen de la historieta, y también en la imagen en a la mano derecha. Algo curioso es que en la historieta y en el caso mencionan que ella odia y ella después exhala. No puede ser. De acuerdo al diario La Vanguardia del 2022, ellos definen el odio como un sentimiento asociado a emociones como la aversión, la hostilidad intensa y puede llegar a inspirar violencia. Ahora analicemos a Camila y veamos qué estructuras del sistema nervioso central y periférico intervienen en la reacción biológica de estrés al ver a Don aproximarse a ella. Al parecer, como vemos en la imagen, Camila se encontraba tranquilamente limpiando el piso. Al ver que Don se acerca a ella, esto le genera una situación de estrés altísimo, el cual activa el sistema nervioso autonómico simpático, quien es el que se encarga de controlar los órganos en situación de peligro. Su cuerpo posiblemente pudo haber experimentado aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, como también los vasos sanguíneos pudieron estrecharse y reducir los jugos digestivos. Podemos notar que el sistema nervioso central como el periférico aferente y eferente se hacen también presentes. Este odio hacia los gatos pudo ser gracias a previas experiencias negativas sufridas por Camila. Al percibir a Don, el sistema nervioso periférico aferente capta ese estímulo, lo transforma en impulso nervioso y lo transmite directamente hacia el sistema nervioso central, quien procesa esta información, la interpreta y busca en una parte de la corteza cerebral si almacenó una experiencia similar a esta. Luego, manda al sistema nervioso periférico eferente a transmitir y efectuar una respuesta motora, como en este caso que Mila, quien paró de barrer y quizás piensa tomar la escoba, ahuyentar a Don o quizás golpearlo. Cabe resaltar, y eso es algo importantísimo, que el lóbulo insular, que está oculto en la parte interna del cerebro, es el que percibe la conciencia introspectiva y las experiencias subjetivas asociadas a emociones. Y el diencéfalo es el que juega un rol vital al tener participación en la capacidad de recordar hechos. Veamos algunas de las estructuras del sistema nervioso central que participaron en la reacción de alto estrés de Camila. Como les voy a mostrar en la siguiente imagen, aquí vemos a Camila y también a Dawn, ¿ok? Ella observa al gatito y vamos directamente hacia el tálamo, que es la primera estructura que quisiera mencionar. El tálamo es un componente del encéfalo, está formado por dos cuerpos ovoides de sustancia gris, de aproximadamente 3 centímetros de largo y 1,5 de espesor. Se encuentra localizado en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Sus principales funciones, y como en el caso de Camila, son de una estación de relevo. Es decir, que los impulsos nerviosos hacen sinapsis aquí, en el tálamo, antes de ir a la corteza cerebral. Se encarga también de la regulación de la conciencia y de estado de alerta. No sabemos a ciencia cierta si ese sentimiento de odio de Camila hacia los gatos sea producto de un miedo irracional a ellos, pero una de las consecuencias
por la alteración en el tálamo son las enfermedades de orden psiquiátrico, como es la fobia. En la segunda estructura es el hipotálamo. Este también es un componente del encéfalo. A comparación del tálamo, este es mucho más chiquito, es de menor tamaño. Se ubica debajo de este. Sus funciones principales son de producir una hormona del placer y afecto, como la oxitocina, y estar presente en las situaciones de conductas agresivas y en sensibilidad emocional. Eso se ve reflejado cuando Camila dice, no puede ser, al ver a Don. En la siguiente imagen les quiero mostrar dos estructuras más. La amígdala, como ven en la primera foto, es una zona del sistema límbico y está localizada en el polo anterior del lóbulo temporal. Em, Se compone de varios núcleos conectados por el hipocampo, la corteza cerebral y el tálamo. La función principal de la amígdala es de controlar la conducta emocional. También está relacionada con la formación y almacenamiento de memoria, a la cual está asociada a acontecimientos producidos por fuertes emociones. La última estructura es el hipocampo. Al igual que la amígdala, esta es otra zona del sistema límbico, se ubica en la profundidad del lóbulo temporal y está implicado en la codificación o para el almacenamiento de recuerdos en la memoria relacionado con hechos y eventos vividos. En el caso de Camila Albenadón, recordó quizás experiencias previas que fueron desencadenantes a este odio. Ahora quisiera comentarles algo sobre una experiencia personal. Este caso ocurrió el año pasado, 2022, más o menos en julio. Fui por primera vez a Londres, me dieron una beca para estudiar un curso de metodología junto a unos compañeros, éramos unos 7 u 8 colegas. Estábamos emocionados por ir porque la mayoría de nosotros era la primera vez en Europa. Cuando llegamos al aeropuerto de Heathrow, esperábamos por nuestras maletas, como en todo aeropuerto. Pasaron 30 minutos, 40, 45, máximo una hora. Empezaron a llegar las maletas un poco tarde. Uno por uno empezó a recibir su maleta, a recogerlas e irse a sus hospedajes respectivos. Mi maleta nunca llegó, se perdió. Esa noche no pude dormir toda la noche. Se aumentó mi frecuencia cardíaca, mis mejillas se pusieron rojas, mi boca seca y tos involuntaria. Este grado alto de estrés fue provocado por la ruptura del equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Mi aumento de frecuencia cardíaca, mis mejillas rojitas, se debieron a la manifestación del sistema simpático. Algunas estructuras que puedo enfatizar son la amígdala, que como mencioné en el caso de Camila, su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, vitales para la supervivencia del individuo. Esta felicidad se transformó en susto y cólera. El, el hipotálamo, y quien está situado en la parte posterior del encéfalo, segrega una hormona del sueño que se llama la melatonina y favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. No llegó a segregar aquella hormona en mi caso. El hipotálamo, que es una estructura pequeña comparada a un maní, y esa también está profunda en el cerebro, contiene grupos de células nerviosas que actúan como centros de control que afectan el sueño y el despertar. Al igual que el tronco encefálico, quien regula los estados de vigilia y dormir, los cuales se vieron afectados por este caso. El bulbo raquídeo, finalmente, se localiza en la parte posterior del encéfalo y continúa con la médula espinal. Su función principal está conectada con las actividades de los núcleos de sustancia gris, centro cardiomoderador y vasomotor. Además, constituye el centro de actividades reflejas, como la secreción salivar y la tos, como me dio a mí, una tos involuntaria. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias por su atención.